El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad. Hoy hablamos, ¿no?, al inicio del programa sobre este frente de sindicatos unidos, ¿no?, en alerta un poco por la situación que venimos describiendo día a día aquí en la radio, con cierres de fábricas, despidos, suspensiones, una realidad que viene atravesando de manera transversal a toda la sociedad. Y vamos a hablar con uno de los integrantes de este frente, que es Abel Furlan, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Abel, ¿qué tal? Diego Schurman te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Y gracias por el llamado. Contame por qué decidieron ya una movilización el 5 de febrero a Córdoba, el 10 a Rosario. ¿Qué los motiva a realizar esta movilización? Y no te lo pregunto inocentemente, ¿no? Te lo pregunto sabiendo que no hay una convocatoria formal de la CGT, sino que hay, digamos, un grupo de sindicatos que hace esta convocatoria. La preocupación que tenemos muchos de los compañeros que conformamos el movimiento obrero nos hace o nos hizo sentir la necesidad de tener un espacio donde hacer masa crítica, donde analizar y repensar un poco el estado de situación, toda esta ofensiva del gobierno nacional, visitando a los gobernadores, poniéndolo en la centralidad de la discusión de un proyecto de ley tan ambicioso, tan profundo como lo es la reforma laboral, mal llamada modernización laboral para la Argentina. Nos hizo pensar, che, ¿por qué tenemos que nosotros naturalizar que sean los gobernadores los que estén discutiendo las cuestiones centrales del movimiento obrero, de los trabajadores y de las trabajadoras argentinas? Nos pareció que eso, si lo naturalizamos, si no salimos a levantar nuestra voz, iba a ser una parte importante de la moneda de cambio que por ahí pretenden tener los gobernadores para resolver los problemas de gestión que tienen cada una de esas provincias, que nosotros las sabemos, que nosotros no las cuestionamos, pero que entendemos que si la moneda de cambio va a ser prestarle a los legisladores de cada una de las provincias que responden a ello para que salga la ley laboral, que va a ser un daño enorme y que va a despojar a los trabajadores de un derecho tan esencial y tan importante, nosotros no podíamos estar ajenos a esa discusión y no lo podíamos naturalizar. Y creo que eso fue primero la decisión y la preocupación para juntarnos, y por supuesto que después, analizando la gravedad del avance de estas negociaciones entre el gobierno y algunos gobernadores, debo ser muy justo, no todos, pero hay algunos que sí pareciera que están con predisposición a no importarle lo que se pone en riesgo en el mundo del trabajo. Nos decidimos estar analizando y concretando un plan de acción, y eso tiene que ver con una movilización a la provincia de Córdoba el día 5 de febrero, porque comprendemos que ahí hay que pedirle explicaciones al gobernador de esa provincia, qué es lo que está negociando, qué es lo que está comprometiendo en esa discusión que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Y nosotros no podemos, vuelvo a reiterar, darle ese escenario o esa centralidad a los gobernadores, porque tampoco nosotros desde el movimiento obrero tenemos la necesidad de estar involucrándonos en la discusión de la coparticipación de los gobernadores. ¿Cómo caería en los gobernadores que el movimiento obrero discuta con el gobierno nacional cuál va a ser la coparticipación en la provincia? Todo el mundo diría, che, ¿y vos de qué lugar vas a estar discutiendo? ¿Con qué representación de cada una de las provincias vas a estar discutiendo, ¿no es cierto?, esos temas. No, Bueno, para nosotros... es absoluto sentido común. La pregunta es ¿por qué no la CGT? Bueno, a ver, nosotros sabemos que perfectamente que hay en el movimiento obrero puntos de vista distintos, y algunos compañeros están trabajando en función de conseguir a partir del diálogo con los gobernadores un resultado. Nosotros creemos que hay que generarle y hay que cuestionarle a los gobernadores claramente esa intencionalidad de estar discutiendo cuestiones que no son centrales para ellos, que no les compete, que no tienen la representación. Bueno, nos parece natural, me parece que todo suma en virtud de estar teniendo una posición muy clara, el rechazo absoluto hacia el proyecto de ley, porque nada de los 136 artículos que contiene ese proyecto de ley tiene favorable para los trabajadores y para las trabajadoras de la República Argentina. Entonces, nosotros concretamente hemos decidido el rechazo absoluto
a ese proyecto de ley y por supuesto el cuestionamiento también absoluto sobre que aquel gobernador que entienda que puede arrogarse la representación de los trabajadores para estar negociando con el gobierno, ¿no es cierto?, los votos para que eso se produzca. A ver, Alejandro Díaz, se saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, cuando uno ve la imagen, la reunión, no es solo de dirigentes que están nucleados en la CGT, porque tenés a Guiardeate, a las dos CTA, a Daniel Jofra, que es un referente del sector de aceiteros. En ese espacio, ¿está previsto ya, porque ATE por lo menos lo dispuso así, un paro de varios de los sectores, como el del tuyo, del sector industrial? Yo voy a hablar por mi sector, por lo que yo represento. Mi organización ya hizo un consejo directivo y tomamos la decisión que el día que ese proyecto de ley tenga día y horario para su tratamiento, nosotros vamos a ejercer el derecho a huelga y vamos a movilizarnos. Pero debo reconocer que todavía no todas las organizaciones pueden llegar a tener ese mandato. Yo lo puedo decir y lo puedo comprometer porque es lo que hemos discutido en el seno de nuestra organización. Pero claramente creo que acá hay una iniciativa de un grupo de compañeros que estamos entendiendo que no podemos esperar a que discutir un plan de lucha sobre un hecho consumado, que tenemos la responsabilidad de estar haciendo acciones antes de que eso se produzca, porque después discutir sobre un hecho consumado es mucho más difícil de revertir, y todos lo sabemos, y hay puntos de vista distintos. Algunos compañeros piensan de que por ahí que la justicia puede darnos una mano si esto se aprueba desde la inconstitucionalidad que puede llegar a tener muchos artículos que contienen en la ley. Yo soy de los que piensan, nosotros somos de los que pensamos que dejar en manos de la justicia la posibilidad cierta de que eche por tierra con este proyecto de ley no debiera ser el mejor camino. Que el mejor camino es que nosotros seamos protagonistas de la resistencia y de la negativa a que eso se trate, porque, vuelvo a retirar, la Argentina tiene problemas estructurales que no son responsabilidad de los trabajadores, que no tienen nada que ver con los derechos de los trabajadores, que este cuento de la modernización laboral tiene que ver con que los trabajadores perdamos derechos. No va a resolver el empleo, no va a resolver los problemas estructurales de la Argentina. Los trabajadores no hemos sido responsables de someter a la Argentina al endeudamiento feroz que está llevando adelante el gobierno, que llevó adelante el gobierno de Macri y que está llevando este gobierno. Los trabajadores no somos responsables de que en la Argentina haya habido empresarios que se dedicaron a fugar divisas afuera del país, planteando o profundizando el problema de la falta de divisas que hoy tiene la Argentina. Tampoco somos responsables de la inflación que fue galopante y que sigue golpeando el poder adquisitivo. Al contrario, en todo caso, somos quienes sufrimos las consecuencias de esas malas políticas. Ahora, hoy nosotros no podemos naturalizar que el salario siga siendo el anclaje para que se corrija la inflación. Hay una demanda sumamente importante de los trabajadores que representamos que necesitan que el salario recupere poder adquisitivo. Ahora, tomo toda esta radiografía que hiciste, punto por punto, ¿no? Y te voy a preguntar lo mismo que le pregunté ayer a Andrés Rodríguez, con quien hablamos también. En tiempos de Cristina se hizo una medida de fuerza por ganancias. Hoy el cuadro de la situación es más dramático, ¿no? Y da la sensación que hay un grupo de dirigentes en los que estás vos que sí están de alguna manera forzando, ¿no?, una pelea que es ir a la calle, hacer un paro general. Y después hay otros dirigentes dentro de la CGT que parecen todavía como amortiguados, anestesiados. Uno no entiende, ¿no? Pues son, digamos, dos momentos donde en un caso se luchaba, digamos, a la ofensiva para mejorar aún más las condiciones de vida, y en otros simplemente a la defensiva para no caer más que lo que estamos viviendo ahora, a partir, insisto, de la propia radiografía que vos me diste. ¿Qué es lo que está pasando dentro del sindicalismo? A nadie puede escaparle de que en la Argentina tenemos diferencias de opinión, tenemos diferencias conceptuales, y esto lo importante es convivir con esa diferencia. Yo no voy a estar interponiendo las diferencias que podamos tener con otros compañeros del movimiento obrero, porque entiendo que hoy hay un tema que nos convoca que es mucho más grave y es mucho más profundo, es que si esta ley se aprueba, se trata y se aprueba. Me parece que ahí nosotros tenemos que tener mucha inteligencia de que el problema que tenemos por delante para resolver es que esta ley no salga votada, no sea tratada en el Congreso de la Nación. Después seguramente habrá tiempo para
ver cómo nos contenemos y cómo dirimimos esta diferencia. Pero acá hay cuestiones que están por encima de las metodologías que podemos tener como pensamiento cada uno de nosotros. Yo no quiero, mi organización no quiere ser parte del pelotón de fusilamiento que vayan a señalar los compañeros trabajadores porque no supimos estar a la altura de las circunstancias en los momentos adecuados para defender los intereses de los compañeros. Entonces, por eso estamos planteando la necesidad de tener una centralidad en la discusión, pero también una centralidad muy clara en el rechazo de este proyecto de ley. Bien. A ver, en el medio, y sé que no es la mejor relación de ustedes con el grupo Techín, de hecho hay varias medidas de fuerza ahí dando vuelta, pero sí se instaló una polémica, una dura polémica entre el presidente y Paolo Roca. ¿Qué análisis haces de esa disputa? Creemos que esto debe convertirse en una oportunidad para un debate público, de fondo, sobre el modelo de desarrollo nacional. La necesidad imperiosa de recuperar una política industrial con reglas claras para todos los sectores y con obligación de transparentar costos. Pero para que el debate sea serio, primero hay que abandonar la violencia y la lógica de amigo-enemigo que hoy impone el presidente y abrir paso a una discusión constructiva, democrática, productiva, donde los trabajadores ocupemos un rol protagónico para que dejemos de ser, porque en definitiva somos los que más generamos la riqueza en nuestro país. Y esa es una situación, además podemos separar este debate del ataque permanente a los derechos laborales. El Grupo Techín es parte de alguna manera, la reforma laboral que pretende a través de la Secretaría de Trabajo de Nación, que hoy tiene un funcionario que responde a él, colaborando con herramientas centrales con el gobierno para mantener los salarios bajos de la inflación. El ejemplo más claro es el conflicto de la rama siderúrgica. Llevamos 18 meses sin poder discutir y sin poder acordar salario, por esta pretensión de estar pretendiendo acordar salario por debajo de la inflación, donde el poder adquisitivo del salario cada vez se pronuncia más, donde se pretende seguir instalando que la discusión paritaria tiene que tener un techo, tiene que tener una pauta que está por debajo siempre de lo que es la pérdida del poder adquisitivo. Si bien en el mes de diciembre la inflación de IPC fue 2.8, en la canasta alimentaria fue 4.1, el salario se deteriora, es nuestra principal demanda, no hay ninguna posibilidad de lograr el círculo virtuoso de la economía si no se atiende la petición de los trabajadores de recuperar salario. Bueno, Cualquier a ver, hay una aclaración que por ahí alguien no lo sabe. Julio Cordero, ¿no? El secretario de Trabajo, un hombre de Techín, ni más ni menos, ¿no? Eso como primer punto. Ahora hablabas de una discusión, ¿no?, sobre la política industrial. ¿El gobierno tiene una orientación en cuanto a la política industrial? ¿Apuesta a una política industrial? Es que no tiene política industrial, claramente. La apertura indiscriminada de las importaciones que está llevando adelante, haciendo pedazo todo el entramado productivo. Mira, te voy a contar un ejemplo que pasó, que sucedió muy claramente en el gobierno de Macri con Francisco Cabrera, ministro de Producción. El tema de las computadoras, recordarás. El cuento fue que habría importaciones de la computadora porque en Argentina se compraban las computadoras más caras del mundo. ¿Sabes cuántos puestos de trabajo se destruyeron con esa medida? 4.300 puestos de trabajo. ¿Sabe lo que sucedió, lo que sucede todavía hoy? Seguimos comprando las computadoras más caras del mundo. Lo que está sucediendo en la isla, con el tema de todo el entramado productivo, diciendo que la Argentina no puede seguir comprando los celulares más caros del mundo, echar por tierra con más de 8.000 puestos de trabajo, pretendiendo que eso se modifique, avalando inclusive el contrabando de celulares para que eso sea también una consecuencia de tener que bajar los precios. Esa es la destrucción plena de todo el entramado productivo que tiene la Argentina. No es por ahí la solución. La solución es discutir un modelo de desarrollo de producción para los próximos 50 años. Y si nos ponemos de acuerdo con eso, porque la Argentina hoy dispone de 8 o 10 recursos naturales que van a ser la demanda de toda la humanidad, no solamente de nuestra sociedad, y si valoramos los recursos humanos de los que contamos, podemos estar compartiendo que es posible tener un modelo de desarrollo. En ese contexto, nosotros estamos abiertos a discutir una reforma laboral, pero primero discutamos cuál va a ser el modelo de desarrollo. ¿Para qué queremos una reforma laboral? Si están planteando una reforma laboral, una modernización laboral, mal llamada modernización laboral,
destruyendo todo el entramado productivo. ¿Quién va a dar trabajo en la Argentina? Hay una contradicción enorme. No tiene política industrial. Es más, yo debo reconocer que en algún momento públicamente manifesté que este gobierno no nos tenía en los radares. Y me equivoqué. Claramente nos tienen los radares para destruir todo el entramado productivo porque no hay política industrial. El mundo hoy, cuando vemos la principal tensión que tiene Estados Unidos y China, cuando nos damos cuenta, es quién se queda con el trabajo calificado. La Argentina está yendo a contramano de eso. Estados Unidos se mira para adentro y protege su producción, protege su entramado productivo. La Argentina lo está destruyendo. Claramente, ¿no? Te quiero preguntar, Abel, y te saco un ratito, 2 segundos, la última pregunta del tema laboral y me voy al tema político, ¿no? En la interna del PJ, donde también hay ciertas tensiones. ¿Cuál ves el camino de solución a esa interna y si ves de alguna manera alguna solución frente a una tensión que se viene de arrastre desde ya del mismo gobierno de Alberto Fernández? Mira, yo hoy estoy muy compenetrado y poniendo todos mis esfuerzos y toda mi experiencia sobre cómo resolvemos para enfrentar esta situación de este proyecto de ley que echa por tierra con el trabajo argentino. Acá hay cámaras empresariales, pymes que están en contra de la reforma laboral. Estoy muy compenetrado en tratar de ver cómo le podemos resolver la principal demanda que tengo de mis trabajadores, que es el salario, ¿no? No obstante eso, aspiro a que la política se ordene, a que la política pueda volver a representar los intereses de los trabajadores, que pueda volver a poner a los trabajadores en el centro de la escena, dejar de estar disputándonos entre nosotros cuestiones por ahí personales, partidarias, y pensar en cómo vamos a reconstruir nuestro país que está siendo sometido a que en el corto plazo veamos tierra arrasada. Bien. Y si eso sucede, nosotros seguramente vamos a encontrar un escenario muy difícil para poder reconstruir nuevamente la Argentina. Entonces, Abel, ¿cómo va a ser la metodología de las marchas? ¿Ya eso lo tienen previsto o todavía falta algún tipo de organización? No, el lunes nos volvemos a reunir para tratar de darle una organicidad, pero el 5 de febrero vamos a estar marchando y movilizándonos a Córdoba. El 10 de febrero vamos a hacer lo mismo en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Así que ahí eso es un poco lo que hemos iniciado como plan de lucha. Y hemos logrado consenso con todas las organizaciones. Por supuesto que esto está abierto y invitamos al resto de los trabajadores y las organizaciones que se quieran sumar en este noble objetivo que tiene que ver el rechazo absoluto sobre este intento de despojo y de sometimiento que pretenden sobre los trabajadores. Nadie puede dudar que este es un proyecto de ley que no tiene un solo renglón que haya pasado por la cabeza de este presidente. Esto fue diseñado, fue escrito, pensado en los estudios jurídicos de las multinacionales para someter a los trabajadores a una situación que va a ser muy dolorosa. Y nosotros hemos compartido que no queremos ser cómplices de quedarnos de brazos cruzados viendo o depositando en manos de algunos actores, como son los gobernadores que están sometiéndose a una negociación con el gobierno, con la intención de que eso sea moneda de cambio para que ellos puedan obtener o un cordón cuneta o un bacheo de una ruta nacional o un puente para resolver algunos problemas de las provincias. Ahora, ¿confías en todos los gobernadores? Te lo pregunto concretamente por Jaldo de Tucumán, que en algún momento expresó que habría que hacer algo, ¿no?, con el tema laboral. ¿Tienen confianza en que los gobernadores...? No confío porque ya han dado muestra de que les importa poco a la hora de estar siendo sometido por el gobierno nacional. Entonces, la verdad, nosotros queremos que vamos a ir a pedir explicaciones, vamos a ir a decirle claramente que no se arroguen el derecho de la representación de los trabajadores negociando cuestiones nuestras, porque nosotros nunca vamos a ir a pensar de que podemos estar negociando la coparticipación que le corresponda a su provincia. Bien. Con lo cual ellos tampoco se pueden arrogar la representación de los trabajadores negociando con el gobierno si van a ser sometidos sus derechos, ¿no es cierto?, por una conveniencia particular de su gestión. Abel Furlan, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, gracias Abel por esta conversación. Gracias a ustedes, que sigan bien. El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad.